hay un enorme túnel que dentro guarda un misterio de ingeniería que hace colisionar átomos. El acelerador de partículas cambió el peso de un electrón y con eso destruyó nuestro propio universo. Nos transportó a un universo junto al nuestro y por lo tanto es un universo distinto. Físicos de todo el mundo están increíblemente emocionados al ver entrar en funcionamiento el mayor y más avanzado colisionador de partículas de alta energía. Después de todo, habían esperado pacientemente durante décadas para ver por fin cómo este asombroso invento revolucionaba nuestro conocimiento y comprensión del universo. El Gran Colisionador de Hadrones, construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, entró en funcionamiento en septiembre de 2008 tras un larguísimo periodo de construcción, pero los inventores de la máquina tardaron varios años en perfeccionarla. Desde entonces, el Gran Colisionador de Hadrones ha ayudado a los científicos a desentrañar bastantes misterios del universo en varias carreras. Sin embargo, hace poco, los científicos del CERN anunciaron que cuando encendieron el Gran Colisionador de Hadrones con un nuevo haz máximo de energía, detectaron algo inesperado y también muy alarmante. Desde este incidente han estado intentando postular qué lo causó exactamente, pero hasta ahora todo lo que tienen son teorías que pueden o no ser ciertas. El mayor y más energético colisionador de partículas fue construido por el CERN entre 1998 y 2008, en colaboración con más de 1000 científicos y cientos de universidades y laboratorios de más de 100 países. Está construido en el interior de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Se encuentra a unos 175 metros por debajo de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. Las primeras colisiones de la historia de este colisionador de hadrones se lograron en 2010 a una energía de 3,5 teraelectronvoltios por haz. Esto es casi 4 veces el récord mundial anterior. Tras las mejoras se alcanzaron los 6,5 teraelectronvoltios por haz. El colisionador consta de 4 puntos de cruce donde colisionan las partículas aceleradas. Cada uno de los 7 detectores está diseñado para detectar fenómenos diferentes y se sitúan alrededor de los puntos de cruce. El Gran Colisionador de Hadrones colisiona principalmente haces de protones, pero también es capaz de acelerar haces de iones pesados. En particular, las colisiones plomo-plomo y protón-plomo suelen realizarse durante un mes al año. El principal objetivo de este colisionador es permitir a los físicos comprobar las predicciones de diversas teorías de física de partículas. Lo más importante es que intentan medir las propiedades del bosón de Higgs y buscar la gran familia de nuevas partículas predichas por las teorías supersimétricas. El término hadrón hace referencia a partículas subatómicas compuestas de quarks que se mantienen unidas por una fuerza fuerte, de forma análoga a cómo los átomos y las moléculas se mantienen unidos por la fuerza electromagnética. Los hadrones comúnmente conocidos incluyen bariones como protones y neutrones. Estos hadrones también incluyen mesones como el pión y el kaón, que se descubrieron por primera vez durante experimentos con rayos cósmicos a finales de los años 40 y principios de los 50. Un colisionador es un tipo de acelerador de partículas que reúne dos haces de partículas opuestas para que colisionen. Estos colisionadores pueden ser difíciles de construir, pero en el campo de la física de partículas son herramientas de investigación increíblemente potentes, ya que alcanzan una energía del centro de masa mucho mayor que las configuraciones de blancos fijos. Los científicos pueden entonces analizar los subproductos de estas colisiones que nos proporcionan pruebas e información sobre la estructura del mundo subatómico y las leyes de la naturaleza que lo rigen. Muchos de estos subproductos solo se producen en colisiones de alta energía y se desintegran al cabo de muy poco tiempo. Esto significa que no es posible estudiarlos de ninguna otra forma. El colisionador está a una profundidad de entre 50 y 175 metros bajo tierra, y la variación profunda es intencionada, con el fin de reducir la cantidad de túnel que se encuentra bajo las montañas del Jura y evitar así la necesidad de excavar ahí un pozo de acceso vertical. Se eligió este túnel en concreto para que el CERN no tuviera que gastar enormes cantidades de dinero comprando terrenos caros en la superficie. Esto también repercutiría en el paisaje. Una ventaja añadida fue el blindaje contra la radiación de fondo que proporciona la corteza terrestre. El túnel de 3,8 metros de ancho está revestido de hormigón y se construyó entre 1983 y 1988. Anteriormente se utilizó para albergar a el Gran Colisionador de Electrones y Positrones. Este túnel cruza la frontera entre el país de Suiza y el país de Francia en 4 puntos, mientras que la mayor parte se encuentra en el país de Francia. El edificio en superficie alberga equipos auxiliares como compresores, equipos de ventilación, electrónica de control y plantas de refrigeración. Los datos producidos por el LHC y las simulaciones relacionadas con él se estiman en unos 15 petabytes al año.
La red informática se construyó como parte del diseño de LHC para manejar estas cantidades masivas de datos obtenidos de sus colisiones. Se trata de un proyecto de colaboración internacional que consiste en una infraestructura de red informática basada en GRID. La construcción del Gran Colisionador de Hadrones costó unos 7.500 millones de euros. Es uno de los instrumentos científicos más caros jamás construidos, y esta se aprobó en 1995 con un presupuesto de 2.600 millones de francos suizos y otros 210 millones para los experimentos. Tras entrar en funcionamiento el 10 de septiembre de 2008, las pruebas iniciales de LHC sufrieron un retraso de 14 meses cuando un incidente relacionado con el apagado de un imán causó graves daños a más de 50 imanes superconductores, sus soportes y el tubo de vacío. Durante el primer ciclo de 2010 a 2013, el LHC colisionó dos haces de partículas opuestos, bien de protones de hasta 4 teraelectronvoltios, bien de núcleo de plomo. Los primeros descubrimientos del LHC incluyeron el bosón de Higgs, numerosas partículas compuestas incluyendo el estado de botomonio y la primera creación de plasma de quark-gluón. El objetivo inicial de la investigación del Gran Colisionador de Hadrones era investigar la posible existencia del bosón de Higgs, una parte vital del modelo estándar de la física que estaba predicha por la teoría pero que no se había observado anteriormente, debido a su elevada masa y a su naturaleza esquiva. Los científicos del CERN especulaban que si el modelo estándar era correcto, el LHC produciría varios bosones de Higgs cada minuto. Esto permitiría a los físicos confirmar o refutar finalmente la existencia del bosón de Higgs. Además, el Gran Colisionador de Hadrones permitió a los científicos buscar partículas supersimétricas y otras partículas hipotéticas. Tras las pruebas inaugurales de 2008, la primera fase operativa duró de 2009 a 2013, tras lo cual se produjo una larga parada para realizar mejoras que se prolongó hasta el año 2015. La segunda fase de funcionamiento tuvo lugar entre 2015 y el 2018, tras lo cual se produjo otra larga parada hasta el 2022. En abril del 2022, el LHC volvió a estar en operativo con una nueva energía máxima de LAS de 6,8 teraelectronvatios. Se espera que esta ronda dure hasta el año 2026. Durante este tercer funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones, los científicos quedaron desconcertados cuando el 7 de julio apareció una grieta en el campo magnético de la Tierra. Esta misteriosa grieta no se produjo como un relámpago ni duró poco. De hecho, la grieta en el campo magnético de la Tierra permaneció abierta durante 14 horas. Esto permitió que los intensos vientos solares atravesaran la abertura y provocaran enormes tormentas geomagnéticas que crearon unas auroras increíblemente fascinantes. Los entusiastas de la ciencia ficción se emocionaron mucho al enterarse de esto, y algunos incluso llegaron a sugerir que quizá Vecna, el monstruo villano de Stranger Things, podría haberse arrastrado hasta nuestro mundo a través de esta grieta. Es solo el sueño de un fan acérrimo que, por desgracia, nunca se hará realidad. Pero la tormenta geomagnética provocada por esta grieta creó una aurora tan hermosa que era difícil apartar la vista de ella. Pero, ¿cómo exactamente apareció esta grieta? Pues bien, resulta que esta grieta en el campo magnético se formó debido a un fenómeno poco frecuente, denominado región de interacción corrotante procedente del Sol, o CIR, por sus siglas en inglés. Estas son en realidad estructuras de plasma a gran escala que se generan en las regiones de baja y media latitud de la heliosfera cuando las corrientes de viento solar de movimiento rápido y lento interactúan entre sí. La heliosfera es la región que rodea al Sol y que incluye el campo magnético solar y los vientos solares. Al igual que las eyecciones de masa coronal o CME, las regiones de interacción corrotatoria salen despedidas del Sol hacia la Tierra. Estas pueden contener ondas de choque y comprimir campos magnéticos que provocan un tormentoso clima espacial que suele presentarse ante nosotros en forma de magníficas auroras. Esta en particular golpeó el imán terrestre durante la madrugada del 7 de julio y produjo una tormenta geomagnética de clase G1 de larga duración. Según los analistas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, una eyección de masa coronal se incrustó en el viento solar por delante de la región de interacción coronal. ¿Debería preocuparnos esta grieta? Bueno, según los expertos no hay de qué preocuparse, ya que este tipo de grietas en el campo magnético de la Tierra son bastante normales. Este campo magnético actúa como un escudo que nos protege de las tormentas solares que nos lanza directamente el Sol. Se cree que numerosas grietas en el campo se abren y cierran con relativa rapidez, pero estas grietas recientes han demostrado que son capaces de permanecer abiertas durante varias horas seguidas. Harold Frey, autor principal de un estudio sobre este descubrimiento en 2003, declaró:
hemos descubierto que nuestro escudo magnético tiene corrientes de aire, como una casa con una ventana abierta durante una tormenta. Esta casa desvía la mayor parte de la tormenta, pero el sofá se estropea. Del mismo modo, nuestro escudo magnético se lleva la peor parte de la tormenta espacial, pero parte de la energía se cuela por sus grietas, a veces lo suficiente como para causar problemas en los satélites, las radiocomunicaciones y los sistemas de energía. Pero afortunadamente no se produjeron apagones de radio ni cortes de electricidad asociados a esta grieta abierta en el campo magnético. Sin embargo, los habitantes de Canadá y Estados Unidos pudieron disfrutar de unas auroras boreales totalmente alucinantes. Los científicos también han revelado que el Sol se dirige hacia su periodo más activo del ciclo solar. Su actividad es inusual mucho antes de lo esperado. Esto significa que las posibilidades de ver una aurora, que ya son bastante buenas, aumentarán en los próximos 3 años. Esta grieta en el campo magnético de la Tierra no es lo único que ha descubierto recientemente el Gran Colisionador de Hadrones. Ya en julio de 2017 se revelaron al público múltiples análisis basados en el gran conjunto de datos recogidos. Se estudiaron con más detalle las propiedades del bosón de Higgs y también se mejoró la precisión de varios resultados. Desde marzo de 2021, los experimentos del colisionador LHC han descubierto cerca de 59 hadrones en los datos recogidos de las 2 primeras carreras del colisionador. El 5 de julio del año 2022 se informó de que un nuevo tipo de pentaquark, formado por un charm quark y un charm antiquark y un up and down y un strange quark, fue observado mientras se analizaban las desintegraciones de mesones B cargados. Todos los experimentos de física de partículas empezaron a sufrir una disminución de los resultados tras unos años de funcionamiento. Dado que los primeros resultados alcanzables por el dispositivo comienzan a completarse, en los años posteriores se observan resultados proporcionalmente menores. La forma más sencilla de hacer frente a esto es actualizar los dispositivos implicados, especialmente en energía de colisión, luminosidad y detectores mejorados. Junto con un posible aumento de la energía de colisión a 14 teraelectronvoltios, en junio del año 2018, se inició una mejora en la luminosidad del Gran Colisionador de Hadrones, conocida como Gran Colisionador de Hadrones de alta luminosidad, que se suponía aumentaría el potencial del acelerador para nuevos descubrimientos a partir de 2027. Esta actualización tiene como objetivo aumentar la luminosidad de la máquina para mejorar las posibilidades de visualizar procesos poco comunes y mejorar las mediciones estadísticas marginales. El tercer ciclo se considera una etapa intermedia en el progreso del Gran Colisionador de Hadrones. El principal hito del primer ciclo fue el descubrimiento del tan esperado bosón de Higgs. Los principales logros del segundo ciclo fueron el descubrimiento de los principales modos de desintegración del bosón de Higgs. Este descubrimiento verificó que estas partículas son realmente el origen de la masa, al menos para todas las partículas elementales conocidas relativamente más pesadas. El CERN espera que el nuevo tercer ciclo, que está previsto que finalice a finales del 2025, duplique el conjunto de datos actuales del LHC. Según fuentes del CERN, es muy probable que este tercer ensayo le siga un periodo de preparación más largo que podría prolongarse hasta el 2029. Para entonces, el LHC completamente desarrollado entrará de nuevo en acción con una tasa de colisiones 10 veces superior a la actual. El cuarto ciclo durará, según las estimaciones, hasta el 2042 y reunirá un conjunto de datos casi 10 veces mayor que el previsto al final del tercer ciclo. La clave de la física del LHC es la acumulación de cantidades masivas de registros de colisiones protón-protón para su análisis. El protón es la partícula elegida por ser la más fácil de manejar y de manipular, por tanto puede acelerarse hasta las energías más altas. Sin embargo, no es una partícula elemental, es un estado ligado de quarks que se mantienen unidos por partículas llamadas gluones, que son los cuantos de la fuerza nuclear fuerte. Para entender mejor las colisiones en el LHC, podemos pensar en el protón como una bolsa de gominolas que contiene quarks, gluones, antiquarks e incluso partículas más pesadas como los bosones W y Z, que son los cuantos de las interacciones débiles responsables de la desintegración radioactiva. Cuando dos protones colisionan, lo más probable es que las dos bolsas llenas de gominolas se rompan y se desprendan partículas que volverán a convertirse en protones, piones, kaones y otras partículas más familiares. Pero a veces solo dos quarks o gluones tienden a chocar frontalmente. Esto comprime toda su energía en un punto diminuto y luego la libera de nuevo a los quarks y gluones, o quizás también a las partículas más pesadas conocidas y también desconocidas. Los físicos pueden echar un vistazo a las leyes de la naturaleza a distancias increíblemente cortas, estudiando y analizando estas reacciones extremadamente raras que provocan una tremenda liberación de energía. A medida que el Gran Colisionador de Hadrones vaya acumulando datos, estos experimentos se irán acumulando, con lo que se obtendrán muestras cada vez mayores de estas raras reacciones. Los expertos esperan que con el tiempo se acumulen suficientes eventos como para proporcionar pruebas irrefutables de un descubrimiento.
Ahora bien, encontrar estas colisiones duras ocasionales supone un enorme desafío para los datos. En el Gran Colisionador de Hadrones, los haces de protones suelen colisionar 40 millones de veces por segundo. Cada una de estas colisiones tiene al menos 50 o más colisiones protón-protón. Las pruebas fotográficas de estas colisiones captadas por los principales detectores del LHC, ATLAS y CMS se graban después en un almacenamiento permanente. Cada una de estas imágenes es 20 veces más grande que la foto típica de un smartphone. Básicamente lo que esto significa es que guardar todas las pruebas de un solo segundo del funcionamiento produciría una base de datos de 1.000.000 de gigabytes. Sin embargo, en cada segundo de datos obtenidos, la mayoría de los 40 millones de eventos son simples y familiares, con solo unos pocos miles de eventos de bosones W y solo un evento del bosón de Higgs que está enterrado en el flujo. Por ello, uno de los componentes clave de cada experimento del LHC es el disparador, que es un banco de procesadores informáticos que seleccionan unos cientos por segundo de estas colisiones para el registro permanente que será analizado por los físicos. A pesar de su inmensa selectividad, los experimentos del LHC constituyen ya una de las mayores bases de datos informáticas de todo el planeta Tierra. El objetivo principal del LHC ahora es descubrir nuevas partículas elementales que puedan aportar pruebas de nuevas interacciones fundamentales aún por descubrir. Algunas de estas nuevas partículas propuestas podrían ser pesadas y desintegrarse en grupos de quarks y leptones, mostrando una energía muy elevada. Sin embargo, los científicos no creen que se pueda descubrir ninguna partícula de este tipo en lo que sucederá a lo largo del experimento 3. En el mejor de los casos, estos experimentos podrían proporcionar algunas pistas estadísticas interesantes y tal vez algunas imágenes de sucesos sugerentes con características novedosas. Se espera que el Gran Colisionador de Hadrones de alta luminosidad confirme estas sugerencias en el experimento 4 y en otros experimentos futuros. Ahora mismo existe una oportunidad real en la búsqueda de nuevas partículas débilmente acopladas como las predichas en los modelos de materia oscura. Las reacciones que producen este tipo de partículas tienden a tener tasas bajas, ya que no son producidas por las interacciones fuertes, sino por las débiles y electromagnéticas. Por tanto, cualquier aumento en el conjunto de datos podría resultar útil. La partícula de materia oscura interactúa demasiado débilmente como para dejar una señal en los detectores del Gran Colisionador de Hadrones. Esto no es un problema, ya que se pueden buscar partículas visibles que retrocedan ante las emisiones invisibles de acuerdo con la tercera ley de Newton. Pero en muchos de los modelos, las parejas de partículas de materia oscura liberan cantidades muy pequeñas de energía visible, lo que da lugar a señales de retroceso mínimas que no son reconocidas por los disparadores del experimento. Se espera que las mejoras en los disparadores del experimento 3 mejoren la cobertura de estas señales tan sutiles y que el aumento de la tasa ayude a producir una muestra de sucesos más raros en las que las partículas que retrocedan son empujadas hacia una visión más fácil. Las mejoras aumentarán en gran medida la capacidad de ATLAS y CMS para reconocer todo este tipo de señales. Y eso no es todo. El CERN también tiene varios diseños preliminares para un futuro colisionador circular. Será el destructor de partículas más potentes jamás construido, y su construcción costará probablemente entre 9 y 21.000 millones de euros. Aunque por el momento no todo el mundo está convencido de que el futuro colisionador circular sea una buena inversión. Sabine Hossenfelders, física teórica del Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt en Alemania, ha declarado lo siguiente: no hay razón para pensar que pueda haber nueva física en el régimen de energía que alcanzaría un colisionador de este tipo. Las grandes sumas que supondrían podrían invertirse mejor en otras grandes instalaciones, como la colocación de un gran radiotelescopio en la cara oculta de la Luna o un detector de ondas gravitacionales en órbita. Ambas serían apuestas más seguras que un nuevo colisionador, teniendo en cuenta que el LHC aún tiene que terminar su tercera carrera y prepararse para una cuarta, y que ambas contribuirán más que suficiente a la física de partículas por el momento. Y como todos los grandes proyectos científicos, el LHC avanza lentamente, pero también nos está proporcionando acceso a conocimientos profundamente enterrados, que antes eran inalcanzables. El tercer ciclo es la próxima etapa de este proceso, y los físicos esperan que depare bastantes sorpresas, como la reciente grieta en el campo magnético de la Tierra, que permaneció abierta durante varias horas.